En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al fin, Señor, muero hija de la Iglesia. Es el suspiro enamorado, como el broche de oro que pone fin con una preciosa muerte a la vida preciosa de nuestra Madre Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes, cuando entre anhelos de cierva jadeante por llegar a las almas que Jesús le ofrecía, ya es hora, Señor, que nos veamos, termina con este suspiro final. Al fin, muero hija de la Iglesia. Era el resumen de toda una colección de ansias y de anhelos y de deseos cumplidos. Era como una meta alcanzada que por momentos le parecía no iba a poder hacerse realidad. Porque a Teresa le tocó una iglesia vilipendiada, una iglesia vapuleada, una iglesia sufriente. Y su empeño por ser hija de esa iglesia, la de Jesucristo, la única, la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, pero la de las coordenadas históricas y espaciales de la España del siglo XVI, eso requirió en ella unos esfuerzos nada fáciles para poder terminar diciendo: después de 67 años de sudores y caminatas y trabajos sin cuento por la Iglesia, por una Iglesia que a las veces parecía rechazarla en la persona de algunos eclesiásticos, al fin, Señor, lo he conseguido. Y cuando era difícil señalarse con el hierro de los marcados por tu cruz, porque las aguas estaban un poco turbias, al fin muero hija de la Iglesia. Era el resumen de su vida entera, que había consistido en vibrar al unísono del corazón de Cristo, en dejar latir su corazón al ritmo de los latidos del corazón de la Iglesia, que es el mismo corazón del Salvador. Y teniendo en cuenta, como decimos, que es doble el mérito, porque Teresa vive una época singularmente difícil y delicada para la Iglesia. Ella percibe ante todo el vasto, el enorme panorama eclesial de horizontes abiertos hacia los confines de unas tierras nuevas, recién descubiertas, en las que están sus hermanos, donde está pulsando su misma sangre, el Nuevo Mundo, las Indias, las Américas, con los indios y las almas que se pierden, es el horizonte más remoto de la Iglesia que Teresa conoce. Y de esta situación compleja ella toma conciencia y experiencia. Es una experiencia eclesial. La vida de Teresa es la vida de la Iglesia. Una hace a la otra. Los dineros que le envía su hermano Lorenzo desde América resultan una providencia para fundar su monasterio de San José. Y así va ella viviendo los avatares de aquellas tierras recién descubiertas, precisamente muchas de ellas por los españoles, que han de ser ganadas para Cristo. Es uno de sus grandes anhelos. Más cerca, aunque no tanto como pudo creer la niña Teresa cuando se escapó de su casa para que la descabezasen en tierra de moros, más cerca está el Islam, donde ella como que sintetiza y significa y personifica a todos los enemigos de los cristianos. Dice de San Juan de la Cruz, cuando le tuvieron encarcelado los calzados, más piedad tendrían de él entre moros. Esta era la idea de Teresa
sobre el Islam. Más cerca todavía y ya en el mismo corazón de la Iglesia están los luteranos. Esa desventurada secta que ha quebrado la unidad de la Iglesia, que como que ha roto en dos el espejo purísimo donde se refleja el rostro de Cristo el Señor y ha hecho dividirse la túnica inconsútil del Redentor. Ella lo vive y lo siente y le quiebra el corazón también esta triste realidad que se produce y toma fuerza precisamente según Teresa va avanzando en su vida y en su entrega al Señor. Y en su misma ciudad pululan esos grupos heterodoxos, falsamente espirituales, judaizantes, alumbrados, ese enjambre de penitenciados por la Inquisición, porque su doctrina era dudosa y andaban en la cuerda floja. Otro atentado más contra la unidad y la pureza de la fe de la Iglesia. Dentro de su convento, Teresa trata con sacerdotes, con religiosos, con seglares, y percibe la situación de una Iglesia profundamente necesitada de reforma, de una Iglesia que está pidiendo a gritos una nueva vida. Cuando ella va de Beas de Segura a Sevilla para fundar aquel convento por el que no sentía ningún deseo porque no le caían simpáticos los andaluces, sino que el padre Gracián, por mortificarla, había apagado su ansia de fundar en Madrid. La corte le atraía a ella más y la había obligado a ir a Sevilla, la ciudad más cosmopolita de Europa entonces. Tienen que hacer un alto en el camino, deteniéndose en Córdoba. Y tienen que parar las carretas en la desembocadura de un puente justo bajo el Palacio de la Inquisición. Era Pascua del Espíritu Santo, nos dice ella en el libro de las fundaciones. Un jaleo como si entrasen toros, porque había además una romería. Imaginemos a la santa y a sus hijas resistiéndose a bajar de los carros, aunque al final tienen que hacerlo por el deseo del capellán Julián de Ávila de que ese día no se queden sin misa. Justo bajo la puerta y las ventanas del Palacio de la Inquisición, que tenía por aquellos tiempos en su poder el libro de la vida de la Madre Teresa de Jesús, un riesgo grande, uno de los tantos que corrió, pues esa Inquisición, como una pesadilla para Teresa, la acompañará como una sombra oscura a lo largo de toda su vida. Harto mal sería para mi alma si en ella hubiese cosa que fuere de suerte que yo temiese la Inquisición, dice con una punta de ironía, que si pensase había para qué, yo me la iría a buscar, y que si era levantado, el Señor me libraría y quedaría con ganancia. ¡Cuánta fidelidad! ¡Cuánto amor a la ortodoxia de la doctrina! Si pensase que yo era sospechosa de la Inquisición, yo misma iría a entregarme a ella. Y si era un testimonio falso que me levantaban, el Señor me libraría de él, sin tener yo que preocuparme de más. Ahora bien, queridos hermanos, ¿cómo y cuándo nace en Teresa esta conciencia de Iglesia? Nace en su corazón transverberado, abierto por el dardo de oro y fuego del querubín, y nace a impulsos de su oración enamorada de Jesucristo, el esposo de la Iglesia y de las almas, y nace al hilo de varios sucesos que le toca ir viviendo sucesivamente. Ante todo, la estremecedora visión del infierno, aquella página que pone espanto cuando la leemos en el libro de su vida y que es la causa de que ella haga después el voto maxime ardum, el voto de hacer siempre lo que entendiere que en el servicio de Dios era lo más perfecto. La consecuencia inmediata de esta merced que le hizo el Señor nos la cuenta ella al fin de su narración. De aquí también gané la grandísima pena que me da las muchas almas que se condenan, de estos luteranos en especial,
que eran ya por el bautismo miembros de la Iglesia, y los ímpetus grandes de aprovechar almas, que me parece cierto a mí que por librar una sola de tan gravísimos tormentos pasaría yo muchas muertes muy de buena gana. Es una imagen, mejor dicho, es un deseo realísimo que la santa repite recurrentemente a lo largo de sus obras: pasar 1000 muertes por una sola alma, poner toda la fuerza de su oración y de sus deseos en salvar las almas que se condenan por no haber quien ruegue por ellas, como les dice la Santísima Virgen recientemente a los 3 pastorcitos de Fátima, cuando en la aparición de agosto, al ser secuestrados por el alcalde y no poder dirigirse a la cova de Iría, que era donde veían a la Blanca Señora, unos días después en aquel lugar llamado Los Baliños, donde ahora una imagen de la Virgen conmemora la aparición, se les aparece la Santísima Virgen y les dice: rezad, rezad mucho, porque muchas almas van al infierno por no haber quien ruegue y se sacrifique por ellas. Es digno de ser meditado esto, hermanos, y de que nos surja interiormente a ofrecer nuestras oraciones y deseos y sacrificios y todo lo que en nuestra pobreza podamos ofrecer al Señor por la conversión de los pecadores, entre los cuales me cuento el primero, y sigo después por todos mis hermanos, porque hay muchas almas que se condenan por no haber quien ruegue y haga penitencia por ellas. Es lo que nos dice Teresa, al narrarnos los deseos, el pozo que les deja aquella visión del infierno. Esta conciencia se agudiza cuando recrudecen las luchas de religión en Francia. Le llegan a ella los ecos de aquella noche lamentable de los hugonotes en Bassí, precisamente también en 1562, el año en que ella ha plantado, al son de la campanita ronca, su primer monasterio de San José de Ávila, el año de su reforma. Conocemos la reacción de Teresa ante aquellas luchas de Iglesia en Francia. Su reacción es de dolor intenso, de sentimiento profundo por los males de la Iglesia, de angustia por la división de los cristianos, de turbación interior ante la profanación de lo más sagrado de la Iglesia, la Eucaristía y los sacerdotes. Porque aquellas iglesias locales que eran invadidas por los luteranos, lo primero que echaban abajo eran los sagrarios y secuestraban o a veces mataban a los ministros sagrados, los sacerdotes, por los que Teresa sentía una veneración especialísima, y así lo veremos. Teresa tiene una experiencia mística, que es tanto como decir una experiencia misteriosa, algo que está por encima de lo que se ve, una experiencia mística del misterio de la Iglesia como reino de Dios aquí en la tierra, pero reino de Dios sujeto a los múltiples avatares de aquí abajo, reino de Dios azotado por sus enemigos, reino de Dios en lucha contra el mal, ese mal que Teresa ve personificado en las herejías y en los grandes males de la Iglesia. Es como si se hicieran actuales esas palabras del Señor: he dado permiso a Satanás para que os cribe como trigo. Después de la criba se verá a los que quedan fieles al Señor. Esto lo entiende y le hiere el corazón a Teresa, y quiere con un puñado de almas esforzadas, 12 fueron los apóstoles que extendieron por el universo entero el reino de Dios, no hicieron falta más porque eran 12 santos. Quiere ella también con un pequeño grupo de almas generosas conquistar con la oración y la vida lo que otros quisieran arreglar con la violencia de las armas. Sabía ella que no era ese el camino, el único, el que podía conducir a puerto de luz, era el camino de la santidad. Por eso la Iglesia y las almas constituían una única pasión en Teresa. Deseo grandísimo, más que suelo, siento en mí de que tenga Dios personas que con todo desasimiento le sirvan
y que en nada de lo de acá se detengan, en especial letrados, que como veo las grandes necesidades de la Iglesia, que éstas me afligen tanto que me parece cosa de burla tener por otra cosa pena, y así no hago sino encomendarlos a Dios. Qué directa es Teresa, qué penetrante, qué vehemente y qué sincera en sus expresiones. Le parece cosa de burla tener pena por otra cosa que no sean los males de la Iglesia. Queridos hermanos, ¿qué es lo que nos hace a nosotros sufrir? A veces 4 bagatelas insustanciales, todo se pasa, Dios no se muda. Y sin embargo, tal vez nos hacen sufrir muy poco las heridas lacerantes de nuestra Madre la Iglesia, que también en nuestros tiempos nos está gritando a sus hijos: curadme, a mí que soy vuestra madre y que soy combatida por tantos enemigos, los peores enemigos, los más diabólicos enemigos, aquellos que están dentro de mí y que hacen incluso creer que lo que hacen es ayudarme. Nosotros tenemos, hermanos, que sentir verdadero dolor por las necesidades y las llagas abiertas de nuestra Iglesia de hoy. Parecernos como a Teresa cosa de burla todo lo que no sea sentir pena por la Iglesia y lo que sea sentirla por otras cosas. En el cenáculo de San José de Ávila, porque eso era aquel palomarcico, como un pequeño cenáculo, 13 monjas, como Cristo y los apóstoles, la madre fundadora inculca a sus hijas el amor a la Iglesia y a las almas como el único criterio de autenticidad de la verdadera vida de oración. Servía al Señor con mis pobres oraciones. Siempre procuraba con las hermanas hiciesen lo mismo y se aficionasen al bien de las almas y al aumento de la Iglesia. Una única dirección en su oración, una única intención en sus súplicas, un único anhelo en sus penitencias, porque ese anhelo resume todo lo demás. Teniendo una Iglesia teniendo una Iglesia santa en sus miembros, porque ella santa ya lo es como esposa de Jesucristo sin mancha ni arruga, pero santa también en sus miembros y en sus componentes, teniendo una Iglesia bellísima, hermoseada por la sangre del Cordero Inmaculado, teniendo una Iglesia cuyos sacerdotes y obispos y predicadores y letrados sean santos, Teresa sabía que se levantaba el mundo entero, porque la Iglesia es la institución más poderosa del universo, porque es divina. La Iglesia es la única institución que lleva 2000 años sin haber quebrado, a pesar de tener dentro tantos pecadores, empezando por el que os habla. La Iglesia es así porque está fundada por Jesucristo, Dios y hombre verdadero, porque está salida de la llaga sacrosanta de su costado abierto en la cruz. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es promesa certísima de nuestro divino Redentor. Pero eso no quiere decir que no tengamos que estar en una constante súplica y en un ferviente deseo de levantar cada uno con nuestra propia santidad esta Iglesia tan vilipendiada también hoy como en tiempos de Teresa. Dice su enfermera Ana de San Bartolomé, aquella humilde hermana de velo blanco que tantos consuelos dio a nuestra Santa Madre al final de su vida y que después fue, junto con la venerable Madre Ana de Jesús, la que sembró los primeros palomarcicos de descalzas en Francia y en los Países Bajos. Dice, hablando de la Santa Madre, cuando en una religiosa no veía mucho afecto al bien de la Iglesia y conversión de las almas, aunque por otra parte la viese muy penitente o en otros ejercicios de virtud aventajada, no hacía caso de todo eso. Antes lo tenía por sospechoso y poco seguro. El primer indicio, el más cierto, el más indubitable que iba Teresa a buscar en sus descalzas era el amor. No, esto es muy poco.
era la pasión enardecida por la Iglesia, era la veneración filial por sus sacerdotes y sagrados ministros. Habiendo eso, aunque hubiese menos gracias de oración, Teresa quedaba tranquila, estaba criando verdaderas descalzas, verdaderas hijas de la Virgen. Un nuevo episodio dilatará todavía más la conciencia eclesial de Teresa. Aquel encuentro en el locutorio de San José de Ávila, recién fundado este monasterio, con el misionero franciscano Fray Alonso de Maldonado, de quien nos dicen los contemporáneos que era locuacísimo y osado, uno de aquellos primeros frailes que sin temer a los peligros ni a las enfermedades había ido a América a evangelizar, y cuando viene a España se le ocurre pasar por aquel conventico que le dicen que acaba de fundar una mujer impresionante. Necesita hablar a aquellas pobres mujeres allí encerradas de lo que está sucediendo en el Nuevo Mundo para que pidan por aquellas almas que se pierden. Teresa nunca podrá olvidar este encuentro en el locutorio de San José de Ávila, porque el misionero les presenta a ella y a su comunidad naciente un panorama desolador de la Iglesia en las Indias occidentales. Almas que se pierden por falta de oración, pero a la vez también desmanes y abusos de algunos conquistadores que se aprovechan de la situación para sacar ganancia personal, que enturbian la labor misionera con sus abusos. Esta narración del misionero Fray Alonso de Maldonado provoca una potente oleada de fervor misional en Teresa, y su corazón arde en ansias de llegar espiritualmente a aquellas tierras a las que no puede trasladarse corporalmente. Cuando sale del locutorio, se siente presa de unos deseos arrebatadores, de un celo apostólico que la quema por dentro, y ella nos explica lo que sucede en su alma. Fuime a una ermita con hartas lágrimas, clamaba a nuestro Señor, suplicándole diese medio cómo yo pudiese algo para ganar algún alma para su servicio, pues tantas llevaba el demonio, y pudiese mi oración algo, ya que yo no era para más. Había gran envidia a los que podían, por amor de nuestro Señor, emplearse en esto, aunque pasasen 1000 muertes. Y ansí me acaece que cuando en las vidas de los santos leemos que convirtieron almas, mucha más devoción me hace, y más ternura y más envidia que todos los martirios que padecieron, por ser esta la inclinación que nuestro Señor me ha dado, pareciéndome que aprecia más un alma que por nuestra industria y oración le ganásemos mediante su misericordia, que todos los servicios que le podemos hacer. Aquella acción, queridos hermanos, con la que nos ganamos el cielo infaliblemente, con la que nos aseguramos la salvación eterna, nos lo enseña la Sagrada Escritura, es cuando ganamos un alma para el Señor. Porque aquel que aparta al pecador de su camino extraviado, ha salvado al pecador de su mal camino, pero también ha asegurado su propia salvación, nos dice el Libro Santo. Teresa sabía esto. Por eso no le importaba pasar 1000 muertes, con tal de ganar un alma de las muchas que allí se perdían. Cuando en el siglo pasado su hija Teresita del Niño Jesús, precisamente en esa Francia que a Teresa de Jesús tanto le había hecho sufrir, en el Carmelo de Lisieux, es requerida para hacerse una fotografía con que luego sus hermanas la puedan recordar, porque ya se estaba cebando en ella la tuberculosis mortífera. Ella accede a fotografiarse, pero antes escribe en un folio aquella frase del camino de perfección de su Santa Madre: 1000 vidas pusiese yo para remedio de un alma. Y así tenemos una fotografía de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones católicas. No podía ostentar este título
ninguna mujer que no fuese una carmelita descalza. Pues ¿cómo? Si las carmelitas descalzas se someten voluntariamente a estricta clausura, a riguroso encerramiento y silencio, a exclusiva penitencia y oración, ¿qué sentido tiene que sea una carmelita descalza la patrona universal de las misiones? El sentido es que la Iglesia nos quiere enseñar que la mayor fecundidad misionera se ejerce desde la oración y la contemplación. Por eso el Papa Juan Pablo II va a proponernos dentro de 8 días a esta niña querida del mundo entero, la hija más preclara de Teresa de Jesús, Teresita, como a su madre, doctora universal de la Iglesia. Su mensaje es este: el valor incontestable de la oración, sin más obras que las del amor. Ella había bebido en las fuentes claras de su Santa Madre Teresa. Por eso ella escribe que cuando había visto salir del misal, escuchando misa un domingo en la Catedral de San Pedro de Lisieux, una estampa de Jesús crucificado, de la cual entre las páginas solo sobresalía la mano del divino mártir y su sangre preciosísima descendiendo al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla, ella, jovencita, pequeña adolescente, dice que sintió levantarse dentro de sí un ardor desconocido y vivísimo que le impulsaba necesariamente a recoger aquella sangre y hacérsela llevar a los pecadores. Qué bien había entendido Teresa la pequeña el mensaje, el anhelo encendido de Teresa la Grande. Teresa la Grande, que desde aquel momento, desde aquella entrevista con el misionero de las Américas hasta el final de su vida, toma por objeto de sus oraciones la Iglesia y las almas, y serán ya objeto de sus múltiples libros, de sus conversaciones, de sus caminatas, de sus nuevos monasterios fundados, hasta que dé sus últimas energías y muera hija de la Iglesia. Por eso, cuando llega el ocaso de su vida, ella describe así su estado de ánimo: queda el deseo de vivir, si Él quiere, para servirle más, y si pudiese ser parte que siquiera un alma le amase más y le alabase por su intercesión, que aunque fuese por poco tiempo, le parece importa más que estar en la gloria. No leeremos en ningún santo, en ningún maestro espiritual, aunque mucho nos empeñemos en buscarlas, expresiones como esta, que más que con tinta parece que están escritas con fuego salido de un corazón que era un volcán en constante erupción de amor por la Iglesia y por las almas. Teresa había llegado a identificarse con los problemas de la Iglesia de su tiempo en estrecha comunión con la jerarquía, con las orientaciones del magisterio que para ella eran las únicas verdaderas y válidas. La línea de Teresa es de absoluta fidelidad a la doctrina de la Iglesia y nadie la podría hacer retroceder de esta fidelidad. Qué enseñanza para nosotros, queridos hermanos, que muchas veces nos vemos sometidos al socaire de las expresiones atrevidas y desobedientes de muchos falsos teólogos que se atreven a poner en tela de juicio el magisterio de la Iglesia divinamente fundada por Jesucristo. Las opiniones no personales, sino infundidas por el Espíritu Santo, de nuestro Santísimo Padre el Papa, que está siempre asistido de lo alto, de los obispos. No, hermanos, no hay otro camino sino el que nos dejó trazado Teresa. Y cuando las opiniones o las enseñanzas de los teólogos y de los que ella llamaba letrados coincidan y estén en plena sintonía con las directrices e indicaciones de la Iglesia nuestra Madre, entonces serán válidas. Cuando se aparten de ella y nos quieran llevar por otros derroteros a los que se llama
compromiso social, solidaridad humana y otras muchas cosas que no nacen del Evangelio de Jesucristo, entonces sospechemos de que falta esa sintonía con la Iglesia jerárquica. Teresa era también tributaria en bastante medida de la espiritualidad de la naciente Compañía de Jesús, fundada por Ignacio, el capitán de Loyola, que en el pequeño librito de sus ejercicios, en sus reglas Sentire cum Ecclesia, sentir con la Iglesia, tiene una frase aparentemente irrazonable, excesivamente fuerte a primera vista, pero certísima. Lo que yo viere blanco, creer que es negro, si la Santa Iglesia jerárquica así lo determinare. Quiere decir, mi juicio no tiene ningún valor ante el juicio sublime y mucho más sabio por asistido por Dios de mi madre la Iglesia. A ese juicio es al que yo debo plegar el mío. Por eso, hermanos, tenemos que estar muy alerta en estos tiempos de subjetivismo, de relativismo práctico y de soberbia intelectual, cuando oímos que se levantan muchas voces arguyendo con sofismas en contra de la ley de Dios. Cristo sí, Iglesia no. Creo en Dios, pero no creo en los curas. Estas son expresiones con que algunos quieren autojustificarse. Saben muy bien que no son expresiones fundadas en la verdad. El verdadero Cristo es el Cristo de la Iglesia. Y esa es la Iglesia a la que tú te tienes que abrazar. Iglesia santa e iglesia de pecadores, porque está compuesta por hombres. Pero la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia que es el único cauce que nos puede llevar a Él. No podemos acercarnos a Dios por libre. Yo me confieso con Dios. Yo voy a misa cuando me apetece. Yo comulgo según me parece. Pues estás actuando mal. No te estás sometiendo a las enseñanzas de la Iglesia, a sus preceptos, siempre suaves porque te quieren conducir por el camino del cielo. Estás haciéndote una religión a la carta, un dogma a tu medida. Por este camino, hermanos, tendríamos tantas creencias como hombres hay. En definitiva, todo nace de la desobediencia provocada por la soberbia. Y estamos hoy viviendo en mucha medida en esta atmósfera. Y he aquí que Teresa nos viene a enseñar, doctora enamorada de la Iglesia, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro sendero a seguir, sino aquel que los pastores de la Iglesia, iluminados por Jesucristo su fundador, nos muestran. Somos tan afortunados, hermanos, de tener una Iglesia que constantemente nos está explicando las verdades de las Escrituras, que constantemente nos está indicando aquellos pasos que debemos dar en materia de fe y de costumbres, en comportamientos morales para salvarnos. ¿Qué sería de nosotros si una mano más sabia que nosotros no nos fuese indicando la trayectoria? Y sin embargo seguimos empeñados en hacer que las enseñanzas de la Iglesia coincidan con mis propios gustos, y si no es así, yo me salgo de ellas. Atendamos lo que nos dice Teresa. Con este amor a la fe que infunde luego Dios, que es una fe viva, fuerte, siempre procura ir conforme a lo que tiene la Iglesia, preguntando a unos y a otros, como quien tiene ya hecho asiento fuerte en estas verdades, que no la moverían cuantas revelaciones pudiera imaginar, aunque viese abiertos los cielos, un punto de lo que tiene la Iglesia. Le parece desmenuzaría a los demonios por una verdad de lo que tiene la Iglesia muy pequeña. No cabe mayor rendimiento de juicio, no cabe mayor sumisión, sumisión nacida desde la libertad, porque nunca soy más libre yo, queridos hermanos, que cuando pliego mi entendimiento allí donde veo que está la verdad, y cuando dejo iluminar mi mente y mis sentidos por la enseñanza de quienes están asistidos por el Espíritu Santo.
Lo contrario se llama autosuficiencia orgullosa, tal vez influjo de Satanás. Sin embargo, y a pesar de este amor apasionado a la Iglesia, voy a pedir ahora un ejercicio, queridos hermanos. Tendremos que armarnos de indulgente benevolencia para poder perdonar el duro juicio del malhadado nuncio Felipe Sega a propósito de la santa y su actividad. ¿Cuánto hizo sufrir este hombre de Iglesia a nuestra Madre Santa Teresa? ¿Cuánto había favorecido el buen nuncio Ormaneto su reforma? Cuando Teresa se enteró de quién iba a sucederle, Felipe Sega, se echó a temblar, pero no perdió su confianza en Dios. De hecho, si no hubiese sido por la intervención de Felipe II, a quien Teresa dirige cartas tan convincentes como ella era siempre, la reforma de monjas y de frailes, la descalcez carmelitana hubiese desaparecido, porque este buen nuncio, a quien Dios seguramente perdonó, porque lo hacía creyendo que le servía, la hubiese hundido. Pues se atrevió a decir de nuestra santa, y nosotros también sabremos perdonarle: fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventa malas doctrinas, andando fuera de la clausura, contra el orden del Concilio Tridentino y prelados, enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñasen. Había ciertamente mucha rabia contenida en estas palabras del nuncio. ¿Cómo hubiésemos reaccionado, hermanos, cualquiera de nosotros, si nos hubiesen dirigido esta letanía nada halagüeña a los oídos? ¿Qué montaña de rencores hubiésemos levantado entre nosotros y el ofensor? ¿Cómo reacciona Teresa? Como siempre, con su punta de ironía, escribe zumbona una carta al padre Pablo Hernández. De mí le dicen que soy una vagamunda e inquieta, y que los monasterios que he hecho ha sido sin licencia del Papa ni del general. Mire vuestra merced, qué mayor perdición ni mala cristiandad podía ser. Se conforma Teresa con dar esta respuesta. Se ríe benévolamente de sus adversarios, perdonándoles desde el primer movimiento de su voluntad. Para este tiempo, Teresa ya no temía la exégesis, la explicación de aquel pasaje de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, cuando, dejándose llevar un poco por el carácter misógino de la época, el apóstol de los gentiles dice taxativamente: mulieres in ecclesia taceant, las mujeres en la iglesia que se callen, que no enseñen, que no lean. Y Teresa entraba muy de lleno en esta advertencia paulina. Hacía referencia a ella también el nuncio, pero ella lo había consultado ya con su Señor, y Jesucristo le había dicho: diles que no se sigan por sola una parte de la Escritura, que miren otras, y que si podrán por ventura atarme las manos. No te ataron las manos, Jesucristo. Teresa, era tus manos, era tus pies, era tu presencia viva en medio de la Iglesia de España en el siglo XVI. Por eso ella repite, al comienzo y al final de sus libros, como una cantinela machacona: en todo me sujeto a lo que tiene la Santa Iglesia Católica Romana, que en esta vivo y protesto y prometo vivir y morir. A pesar de todo, a pesar de tanta limpieza de doctrina, de tanta fidelidad, de tanta sumisión y tanta obediencia, Teresa es perseguida por la Inquisición. Cierta beata malévola que ingresa en su recién fundado Carmelo de Sevilla, otra experiencia nefasta
que se llevó la Santa Madre anciana y achacosa ya de los andaluces, no tuvo mejor cosa que hacer cuando fue despedida de la comunidad por su mal carácter que entregar el libro de la vida de la santa fundadora a la Inquisición. En qué apuro se tuvo que ver Teresa, hasta que consiguió, por medio del príncipe Ruy Gómez, que se lo devolviesen. Y se vio precisada a redactar, para defenderse de la Inquisición, un memorial que resuma confianza, sumisión y comunión eclesial, con frases como estas. Esta monja ha 40 años que tomó el hábito, siempre con gran deseo que fuese el Señor alabado y su iglesia. Por esto era cuanto rezaba sin hacer nada por sí, que le parecía que iba poco en que padeciese en purgatorio a trueque de que ésta se acrecentase, aunque fuese muy poquito. Todo lo que ella veía y entendía siempre la afirmaba más en la fe católica, que siempre estuvo y está firme y con grandísimos deseos de la honra de Dios y bien de las almas, que por una se dejará matar muchas veces. En todo lo que se ha dicho se sujeta a la fe católica e Iglesia romana. Es que no deja lugar a dudas, Teresa, no deja un solo resquicio, no deja una sola pista por donde podamos sospechar de heterodoxia en su doctrina. Teresa es iglesia, se siente ella misma iglesia, se compenetra de tal forma con la esposa inmaculada de Jesucristo, que es a la vez su madre, que vibra con las alegrías de la iglesia y sufre con sus penas. A Teresa, hermanos, le duele la iglesia. Y a ti y a mí nos duele la iglesia. O a veces incluso hacemos el triste papel de adversarios de nuestra propia madre. ¿Quién osaría, si no fuese en el colmo de su insensatez o de su perversión, hablar mal de su propia madre? ¿Por qué entonces a veces nosotros que nos llamamos católicos aireamos como un contrasentido diabólico los defectos de algunos eclesiásticos? ¿Por qué no nos dedicamos a tapar con el manto de la caridad, como los hijos de Noé, las vergüenzas que a veces se dan, lo sabemos, en nuestra iglesia de hoy? ¿Por qué no ponemos siempre una palabra cariñosa y perdonadora como un bálsamo suave en las heridas desagradables de algunos eclesiásticos? ¿Por qué no nos dedicamos a comprender a los sacerdotes, tal vez víctimas de su soledad y su incomprensión por parte de los fieles, de que sus trabajos apostólicos no son correspondidos y quedan infecundos? En lugar de criticar sus defectos, muy pequeños a veces, pero que nosotros nos empeñamos en poner a la vista de todos. ¿Esto es ser hijos de la Iglesia? ¿O esto es tal vez actuar peor que los herejes? Nunca se hubiese comportado así Teresa, y tenía motivos sobrados, muchos más que nosotros, para haber dicho alguna palabra menos respetuosa de ciertos eclesiásticos que no le ofrecieron precisamente un ejemplo aleccionador. Siempre la caridad, siempre el silencio, siempre la oración. Hay cierta anécdota seguramente legendaria de una conversación entre ella y San Pedro de Alcántara, aquel bendito fraile que parecía hecho de raíces de árboles, que tanto le ayudó en los comienzos de su reforma descalza. Hablaban ambos, dicen ciertas crónicas, de lo mal que andaba la iglesia de su tiempo, hasta que Teresa atajó al franciscano y le dijo: seamos, fray Pedro, vuestra reverencia y yo un poco más santos, y ya habrá 2 cristianos malos menos. Seamos, hermanos, vosotros y yo un poco más santos, y habrá un puñado de católicos mediocres menos, porque bastantes hay ya en una época en que lo primero que se necesita, lo único que se necesita, es la santidad de los católicos.
Quizá la razón más fuerte del amor de Teresa por la Iglesia es que ella sabe apreciar el sentido de la Iglesia como dispensadora de los sacramentos. La Iglesia, hermanos, es la que nos hace nacer. Estaríamos muertos si no hubiese sido porque ella, como una madre cariñosa y solícita, nos regeneró en las aguas purificadoras del bautismo. Estaríamos empecatados si no fuese porque ella, una y mil veces en la persona de sus ministros, derrama sobre nuestras almas la aspersión purificadora de la sangre de Cristo por medio de la absolución sacramental. Estaríamos hambrientos si no fuese porque ella, un día y otro, nos ofrece el manjar de los ángeles, el pan que es Cristo en la Eucaristía. Estaríamos inundados por la tristeza y el pesimismo si no fuese porque ella derrama sobre nosotros el Espíritu Santo igual que sobre los apóstoles en el sacramento de la confirmación. Y así, uno por uno, son 7 los regalos que nos ofrece la Iglesia. Teresa lo sabía. Teresa se sabía alimentada, vivificada, sostenida por la Iglesia. ¿Qué sería de ella si su madre, la Iglesia, no hubiese llegado a ponerla donde estaba? ¿Qué hubiese sido de nosotros, hermanos, si no nos hubiese ofrecido la Iglesia, nuestra madre, tantos y tantos medios, gratis todos? Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis, dijo el Señor a los apóstoles. Y eso es lo que continúan haciendo los ministros de Jesucristo en el mundo. Dar gratis su doctrina y su palabra, y su perdón y su cuerpo, y su alegría y su juventud. Esto es la Iglesia. Un constante empuje espiritual para nosotros. Y Teresa lo entendió, lo comprendió a la maravilla. Desde el bautismo, sacramento del desposorio con Dios, como ella le llama, a la Eucaristía, centro de la Iglesia, a la penitencia, para descender al agua bendita y a los demás sacramentales de los que ella era tan devota. Sabía bien de mí que en cosa de la fe, contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba, por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, me pondría yo a morir 1000 muertes. Y dije que de eso no temiesen, que harto mal sería para mi alma si en ella hubiese cosa que fuese de suerte que yo temiese la Inquisición. ¿Cómo iba a temer la Inquisición? Estando su corazón transverberado de amor por el Cristo total, Cristo cabeza y Cristo cuerpo místico, o sea, Cristo Iglesia. La comunión eclesial se concretaba en su amor al Papa. Dice de ella la Madre Isabel de Santo Domingo, una de las mejores prioras que tenía Santa Teresa, que cuando escribía ciertas cartas al Papa Pío V, santo también como ella, decía expresiones de tal dulzura y suavidad que no parece sino que aquellas cartas estaban dictadas por el Espíritu Santo. Devotísima y amiga en algunos casos también de los obispos. Don Álvaro de Mendoza, el de Ávila, la ayudó tanto. También don Teutonio de Braganza, de Évora. Confiadísima en los teólogos, porque como decía, Dios los tiene para luz de su Iglesia. Teresa sentía el mismo ardor de los apóstoles, sino que su condición de mujer la obligaba a replegarse en otros servicios menos vistosos. Venida a saber los daños de Francia de estos luteranos, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Paréceme que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí vi a perder. Y como me vi mujer y ruin, e imposibilitada de aprovechar en nada en el servicio del Señor, que toda mi ansia era, y aún es, que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que esos fuesen buenos. Esta es el ansia de Teresa, hermanos, que nosotros, si queremos ser amigos del Señor, no nos quedemos en una medianía, no nos conformemos con empezar y detenernos a medio camino, que seamos, como ella dice, amigos fuertes de Dios, porque esos son menester en estos tiempos. Y entonces la consecuencia, ¿cuál es? Determiné hacer eso poquito que yo puedo y es en mí, que es
seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, para que todas ocupadas en oración por los que son defendedores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden, ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor nuestro, que tan apretado le traen a los que ha hecho tanto bien. Porque así pagamos al Señor, hermanos, nosotros, a los que nos ha hecho tanto bien, apretándole, olvidándonos de Él, despreciándole. Entonces, tenemos que poner una cantidad supererogatoria de oración y de penitencia por los que luchan en primera línea, en vanguardia, en la línea de fuego de la Iglesia. Por eso ella les pide a sus monjas: oh hermanas mías en Cristo, ayudadme a suplicar esto. Para esto os juntó aquí el Señor. Este es vuestro llamamiento, estos han de ser vuestros negocios, estos vuestros deseos, aquí vuestras lágrimas, estas vuestras peticiones. No sé yo, queridos hermanos, hijos de Malagón, aunque otro día nos dedicaremos a hablar extensamente de esto, si vosotros sabéis apreciar en lo que vale la presencia de un Carmelo descalzo en vuestro pueblo. No sé si sois conscientes de las gracias como una lluvia incesante que descienden del cielo hacia vuestras familias y personas por la oración de este puñado de esposas del crucificado que encerradas pelean por él, que cumplen así el deseo ardentísimo de su Santa Madre: pelear por los que pelean fuera, estando dentro, gastando sus vidas en la oración y en la penitencia. No nos podemos, hermanos, alargar más, porque hoy tengo la impresión de que he abusado excesivamente de vuestra paciencia. Pero es un tema tan candente en nuestra época, en que nosotros que estamos subidos en la barca de Pedro, una barca que nunca podrá naufragar, sentimos, sin embargo, que es azotada por tantas tempestades, que es llevada y traída y casi desencuadernada por tantos vientos de falsas doctrinas que traen a las almas al retortero, como diría San Pablo, que tenemos que fundamentarnos en una única y precisa verdad, el único camino auténtico,